lo que Dios ha puesto en sus manos es una tremenda, tremenda bendición. Dios confió en usted, ¿no? Así que gracias, pero mil gracias por todo. Yo quisiera añadir a esto, a esta honra que estamos dando a los hermanos, como ya los mencionaron recién, Gustavo Ayala, al hermano Juan Vallejas, a los Ruiz Díaz, a Julieta Belizán. ¿Qué voy a decir? Una hermosura, nuestro reconocimiento, valorización para cada uno de ellos, son una bendición. Ahora, déjeme compartirle algo que a veces no se puede hacer siempre, pero quisiera dos cosas decirle en este día, y si me da el minuto, le voy a decir tercera, pero dos cosas. Lo animo en este tiempo, es decir, más que nunca, lo animo, en el sentido de estar bendiciendo a la gente en edificación, porque es una hora de mucha necesidad, digamos, en la economía. Entonces, nosotros sabemos que por la modalidad de lo que estamos viviendo, ejemplo, esa maravillosa enseñanza que oímos del pastor Cerdeira, o que la hemos oído también de otras personas que tienen, digamos, su recipiente, ¿no es cierto? Y cada culto ellos apartan una ofrenda para el Señor. Bueno, al no ser cultos presenciales, a veces las ofrendas no llegan. También hay muchos diezmos que no llegan. Por eso yo, cuando aliento, no me ocupo de hablar de lo que no hay o lo que no se hace. Pero yo creo que con un toquecito suyo de aliento, hablarlo, y mientras lo hace, también usted, también yo, somos fieles al Señor en esto, porque no hay mayor realidad en el mundo espiritual que poder batallar contra la escasez, contra la injusticia económica y un montón de cosas más, siendo adoradores del Señor generosos. Cuando Dios logró que Israel en aquella cautividad egipcia estuviera tan, pero tan lamentable experiencia de ser realmente míseros, Dios, cuando logra la adoración de su pueblo y muchas cosas más, en el sentido de que iban hacia el lugar de adoración, Dios los sacó con la mejor riqueza de Israel. ¿Y cuántas veces hemos oído los testimonios de que Dios nos ha prosperado? Hay gente que ha sido prosperada en la iglesia, gente que ha comprado propiedades, han comprado autos. Hay gente que me dicen que están teniendo trabajo como nunca tuvieron antes. Entonces, así como hablamos de esa realidad de que a veces damos el plato de comida o metemos la mano al bolsillo para alguien, así que no se nos queden los diezmos donde no tienen que quedar. Así también derrotar la corrupción económica, en el sentido, hablamos de la nación y de todo lo que usted sabe, pero nosotros no tenemos pandemia en el corazón. Tenemos gratitud, tenemos a Jesús y sabemos que lo que invertimos en el reino de Dios será siempre, 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 siempre bendito, ¿no es cierto?, el ojo del Señor sobre nuestras vidas. Así que esperamos cruzar esta barrera en bendición económica con la ayuda del Señor. Gloria a Dios por eso. Y lo otro es decirles que nos está dando resultado, nos está dando realmente respuesta el Señor, y esto es a través de la fe de los hermanos. ¿Por qué? Porque la fe que están teniendo en su santa palabra la están traduciendo en obras, en acciones, como dije recién, pero también, mis queridos hermanos, lo están haciendo en el altar, en el lugar, como los Ruiz Díaz y muchos más. ¿Y qué pasa? El altar es lo que atrae la presencia del Señor. Ese altar está abierto
y está viniendo la gloria de Dios y vamos a contestarle a la necesidad con el altar del Señor. Oramos porque creemos que Dios contesta la oración. Ahora, hacemos en fe, pero nunca dejando de orar. Es decir, trabajando y orando, orando y trabajando. ¿Para qué? Para que la obra no se coma al obrero, para que lo largo de todo esto no debilite a nadie, sino que el trabajo sale de un altar, de una plenitud, de una llenura, de esas lenguas nuevas, de esos ríos del Espíritu Santo que están fluyendo a raudales. Así que no queremos hacer sin orar. Hacemos todo lo que podemos orando al Señor. Dios va a sellar el trabajo tuyo. Deseo que tus células se multipliquen. Deseo que todo lo que estás tocando se convierta en bendición. Te bendigo, te quiero mucho y tengo la alegría grande ahora de que el querido y estimadísimo Pastor Mario Morana, él tiene un sermón maravilloso. Cuando estuvimos hablando el otro día le dije, lo sentís en el corazón, lo tenés en tu espíritu, y si lo tenés, por favor, yo quisiera hacerme a un lado esta jornada de maestros y danos esa palabra. Y bueno, él accedió y entonces ahora, sin más preámbulo, él está entrando entonces a la palabra del Señor. Ni bien termine él, ahí estamos juntos de nuevo. Dios te dio un corazón para su palabra. Bendiciones, precioso liderazgo. Qué alegría que podamos estar juntos en esta noche y qué privilegio es para mí poder compartir en esta ocasión con ustedes, los líderes de células de la Iglesia del Puente. Quiero agradecer mucho esta oportunidad que me dan los pastores Pedro y Gertrudis Ibarra de estar en esta reunión tan importante. Y para mí es una honra poder tener este tiempo con ustedes y que Dios me permite compartirles esta palabra. Espero que se encuentren muy bien, bendecidos, bendecidas, y que podamos estar transitando este tiempo con el favor de Dios. Sé por el pastor Pedro que ustedes están haciendo una tarea maravillosa, que están ministrando al pueblo de Dios, orando, enseñando, aconsejando. Sé que están acompañando a las hermanas, a los hermanos de toda la iglesia en este momento tan particular que vivimos, y que ustedes son colaboradores muy especiales para los pastores Ibarra. Ellos están sumamente agradecidos y felices por la labor que ustedes están desarrollando. No hay ocasión en la que hablemos, y esto es algo muy habitual, gracias a Dios, en la que el pastor Pedro no deje de contarme cómo ustedes están llevando adelante la tarea de ministrar a la congregación a través de las células. Quiero que sepan, hermanos, quiero que sepan, hermanas, que tienen un gran reconocimiento y una gran confianza por el esfuerzo que están haciendo. Así que yo los felicito y le agradezco a Dios por el esfuerzo que están haciendo, por la tarea tan importante y por el crecimiento que en estos meses se ha producido en la Iglesia del Puente. Que Dios les esté bendiciendo y recompensando grandemente a cada uno de ustedes. En esta noche quiero hablarles por unos minutos acerca de dos asuntos que considero sumamente importantes para todos los que lideran células. Por un lado, el cuidado de las personas que están bajo tu ministerio. Por otro lado, el cuidado de tu propia vida. Tu propia vida es muy importante. Tu vida es un tesoro que debes aprender a cuidar y a guardar. Vamos a la primera parte, hablar del pastoreo
de las ovejas, de los hermanos, de las hermanas que forman parte de la congregación. Todos sabemos que como pastores, y ustedes ejercen una labor pastoral, necesitamos conocer a las ovejas. ¿Cómo están esas personas? ¿En qué condición se encuentran? ¿Cómo están atravesando estos meses de esta cuarentena? ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está el ánimo de ellos? ¿Cómo está su vida espiritual, su relación con Dios? La palabra del Señor nos enseña la importancia del cuidado de las ovejas, del cuidado de la gente. Hay un texto que seguramente ustedes conocen bien en el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 4. Y es un texto muy fuerte porque es una amonestación hacia el mal desempeño de los líderes espirituales de la nación de Israel. Pero Ezequiel 34 nos da algunas pautas interesantes para tener en cuenta como líderes de célula. Dice el versículo 4 de Ezequiel 34: no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y violencia. Se mencionan en este versículo del libro de Ezequiel 5 grupos entre las ovejas. Y yo creo que son 5 grupos en los que bien podríamos identificar también a los creyentes. Se habla de las ovejas débiles y nos dice la palabra que esas ovejas deben ser fortalecidas, esas personas que necesitan ser llevadas a Jesús para que tengan un encuentro con Él. Y allí el ejemplo del líder de célula, del responsable de célula, es vital. Ayudar desde el ejemplo, desde la presencia, desde la palabra de fe, para que la oveja débil sea fortalecida. El segundo grupo que menciona el profeta son las ovejas enfermas. Y nos dice la Biblia que debemos curar a las ovejas enfermas. Esta gente que se acerca a Dios cuando está mal. Son personas que necesitan el toque sanador de Dios, que tienen problemas espirituales, que tienen problemas emocionales, que muchas veces decaen por su inconstancia, necesitan ser curadas. El tercer grupo que se menciona se llaman las perniquebradas. Vos sabés que esa era una tarea que a veces hacía el pastor, o a veces ocurría que a una oveja se quebraba su pata o a veces en ocasiones el pastor debía quebrar la pata para que la oveja permaneciera dentro del redil. Pero se nos dice que a esas ovejas, las perniquebradas, son las que se las debe vendarlas. Es una tarea de sanidad, de cuidado. Son los que tienen problemas emocionales. Son aquellas personas de tu célula que necesitan ser escuchadas, necesitan ser oídas. Debemos orar por esas personas y ser pacientes con ellas. El cuarto grupo que se menciona son las ovejas descarriadas. Y nos dice que a la oveja descarriada hay que volverla al redil. ¿Te acordás la parábola del Señor Jesús de la oveja perdida? Cómo el pastor dejó a las 99 y salió en búsqueda de esa oveja perdida, y cuando la encontró, la tomó sobre sus hombros y la llevó nuevamente al redil, y nos dice la Biblia que hubo gran alegría. El pastor de ovejas, el líder de células, hace todo lo que esté a su alcance para encontrar y recuperar a la oveja perdida. Usa la vara y el cayado como herramientas del pastoreo para volverlas a traer. A veces sabemos que hay personas que aún estando en el Señor vuelven a caer en pecado, vuelven a tener una decadencia en su vida espiritual. Nunca te olvides
que nosotros también somos ovejas y que nosotros también necesitamos que el pastor nos cuide. Así que del mismo modo en que nosotros somos ministrados, podemos ministrar y ayudar a esas personas. Se nos menciona también las perdidas, son las que deben ser buscadas, son los que se apartan y tal vez en este tiempo no quieren volver porque sienten vergüenza. El que se aparta después de conocer a Cristo, vos sabés que vuelve peor, que vuelve decaído, que vuelve con un sentido de pérdida, pero el amor del pastor, el amor del líder está allí para recuperar a esa persona. Y por último, la Biblia nos menciona esas ovejas errantes. La palabra errante significa sin rumbo. A veces hay personas que están congregadas en la iglesia, en la célula, pero que vos te das cuenta como líder de esa persona, como pastor de célula, como encargado de célula, que está sin rumbo, que va y viene. Necesitamos estar allí para aconsejar, para acompañar, para estar con esas personas. Yo quiero animarte a que busquemos a estas ovejas, que estemos con ellos, que les acompañemos, porque es un tiempo muy particular el que estamos viviendo, un tiempo difícil en lo emocional, no es sencillo. La Biblia nos dice, no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Yo sé que ustedes lo están haciendo, yo sé que ustedes están llamando, están buscando, están aconsejando, se están comunicando, están haciendo sus reuniones y eso es de gran valor, eso es de suma importancia en este tiempo en que no podemos reunirnos físicamente. Por eso tu tarea como encargado de una célula, como líder de una célula, es de vital importancia para la iglesia del Puente. Ahora, ¿qué necesitan tus ovejas? ¿Qué necesitan en este tiempo? Yo creo que básicamente las personas en este momento necesitan tres cosas. En primer lugar, la gente necesita esperanza. Nuestros discípulos necesitan esperanza. La palabra de fe, la palabra que alienta, la palabra que bendice. ¿Quién de nosotros no necesita ánimo? ¿Quién de nosotros no necesita una palabra de aliento? ¿Quién de nosotros no necesita que alguien le diga que al justo le irá bien? Nuestros discípulos, nuestras discípulas necesitan el ánimo que apacigua el dolor que hay en el corazón. Los testimonios son tan importantes, los testimonios que ustedes comparten. El pastor Pedro me ha contado testimonios extraordinarios, milagros de sanidad, milagros que han ocurrido en hospitales, en lugares en donde la gente asiste para ser atendida. Dios ha hecho cosas maravillosas. Esos testimonios son agua pura, agua en medio del desierto, y deben ser compartidos y deben ser difundidos y deben ser usados para glorificar a Dios y para bendecir también a toda la congregación. La seguridad que debe dar el líder a sus ovejas se basa en el poder y en la fidelidad de Dios. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios bueno, alguien que prometió su presencia con nosotros todos los días. En Romanos capítulo 12, versículo 15, se nos dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y ese es el ánimo, esa es la presencia que el líder debe ejercer hacia los discípulos. En primer lugar, entonces, tus ovejas, tus discípulos, tus discípulas necesitan esperanza. En segundo lugar, necesitan saberse acompañados. Un líder presente, un líder al que se lo puede alcanzar, un líder que manifiesta de manera explícita el interés de ayudar, de estar. Un líder atento, un líder despierto, un líder que vela por la realidad de su gente.
Esto no significa llamar todos los días, ni todos los días estar enviando mensajes, pero significa estar atento, significa mantener el contacto, mantener la relación, líderes que se comunican y que lo hacen con empatía, que escuchan con empatía, es decir, poniéndose en el lugar de la persona con la que están hablando. Muchas veces como pastores nos ocurre que las personas nos comparten sus problemas, nos comparten sus dificultades y podemos llegar a acostumbrarnos a escuchar esto y a decir, bueno, es una persona más. Cuando caemos en ese error, perdemos la esencia del ministerio. Escuchar con empatía es sentir lo que el otro está sintiendo, comprender el dolor, prestar atención a cada palabra y tratar de ponernos en el lugar de ese hombre, de esa mujer. En este momento de la pandemia, en este momento de la cuarentena, es posible que hermanos de la iglesia se hayan enfermado o que haya algunos de ellos que hayan sufrido la pérdida de alguien cercano. Ese es un tema también que el líder debe estar preparado para hablar, el tema de la muerte. Nosotros como cristianos sabemos que la muerte no es el fin de las cosas, sino que es una mudanza, un cambio en el cual iremos a la presencia de Dios. Entonces, sin perder la perspectiva de la esperanza, hablar de la muerte sabiendo que para los que creemos es el paso previo para estar con Cristo. Descubrí detrás de las palabras lo que la gente siente, el dolor muchas veces, la necesidad de ser escuchados y ver de hacer algo para suplir las necesidades, ver de hacer algo para que esa persona sepa ciertamente que la iglesia le contiene, le ayuda. Muchas veces habrá palabras de dolor, muchas veces habrá palabras de amargura. Es posible que haya palabras de quejas hacia Dios, de no entender lo que está pasando, pero eso también es parte del proceso del dolor y de la desgracia que algunos están atravesando. En tercer lugar, tus ovejas necesitan buscar a Dios. Dijimos, primero necesitan esperanza, segundo necesitan sentirse acompañados, tercero necesitan buscar a Dios. Y este es un desafío para todos nosotros, motivar a las personas a depender de Dios. Ellos sabrán que nosotros estamos cerca, pero tienen que saber que su fuente es el Señor Jesús, que el Espíritu Santo está en ellos para socorrerlos, para ayudarlos, para que ellos puedan orar en el momento de necesidad y saber que el Espíritu de Dios les guiará. Orar con ellos, invitarles a participar de las reuniones de oración, de las vigilias que la iglesia organiza, animarlos a depender del cuidado y la provisión de Dios. Un líder atento, un líder despierto es un líder que tiene éxito en el pastoreo, en el cuidado de su gente. Quiero concluir esta parte mencionándote una historia que seguramente conoces. Todos hemos escuchado hablar del Titanic, ese barco extraordinario que fue construido a principios del siglo XX en un astillero en Inglaterra, y su primer viaje era hacia la ciudad de Nueva York. Decían los constructores de ese barco que era un barco que prácticamente sería imposible que se hundiera. Pero claro, en el trayecto desde Inglaterra a los Estados Unidos, el océano en esa época producía témpanos de hielo. Bueno, sabemos lo que ocurrió. El barco Titanic impactó contra un témpano de hielo y el barco terminó colapsando y hundiéndose. Ahora, yo quiero que veamos brevemente qué pasó con el capitán del Titanic. El capitán del Titanic había recibido las advertencias que en la ruta del barco había témpanos de hielo
y que era imprescindible aminorar la velocidad para que en caso de una colisión esta fuera de menor importancia. Sin embargo, el capitán del Titanic tenía como objetivo llegar a Nueva York en el menor tiempo posible, establecer un nuevo récord en el tiempo de viaje. Así que no hizo caso de las advertencias y ordenó a la tripulación que siguieran a toda máquina, y esto produjo un desastre. Es el ejemplo de un líder imprudente, de un líder que no hace caso de las advertencias. Nosotros como líderes no podemos ignorar el tiempo en el que estamos viviendo y las señales que hay en la realidad que nos toca vivir. Pero hubo dos barcos más que intervienen en la historia del Titanic. El segundo barco se llamaba Californian. Ese barco estaba a poca distancia del Titanic. Y cuando ellos vieron las señales luminosas que salían del Titanic, es decir, las bengalas que el Titanic había lanzado al aire para pedir auxilio, ellos creyeron que en el Titanic estaban de fiesta y que esas bengalas eran fuegos artificiales. Así que no le prestaron atención, no le dieron importancia y siguieron durmiendo. Podrían haber llegado muy rápido donde estaba el Titanic, pero líderes dormidos, líderes incapaces, no ayudaron a resolver ese gran problema. Hay un tercer barco que entra en escena en la historia del Titanic. Se llamaba Carpathia. El barco Carpathia tenía un capitán llamado Rostron. Cuando en el barco Carpathia recibieron las señales de auxilio, los pedidos de auxilio del Titanic, inmediatamente el capitán Rostron organizó a toda la tripulación, a los médicos que habían, aún a los pasajeros, y fueron a toda marcha rumbo al sitio donde estaba el Titanic hundiéndose. Llegaron siendo oscuro y pudieron rescatar a 700 personas. No les he dicho que el capitán Rostron, una vez que organizó todo el equipo de rescate, subió a la cubierta de su barco y oró a Dios para que Dios los ayudara en el rescate. Llegaron entonces y hicieron un rescate de 700 personas que estaban a punto de morir. Cuando amaneció, la tripulación del Carpathia no podía creer el espectáculo que estaban viendo. Estaban rodeados de témpanos de hielo y ellos podrían haber seguido la misma suerte del Titanic, pero ellos estuvieron seguros que fue la misericordia de Dios la que los guardó del mal. Un líder atento. Tres tipos de líderes. El líder orgulloso, vanidoso, que no hace caso de las advertencias, el líder distraído, dormido, que no presta atención a las señales de alarma, y el líder